APM. Como primerito. Era esas son anterior, bocinas APM. Son que tenía cuadradas. unas bocinitas cuadradas así, que tú dices, bueno, qué raro, ¿no? Ajá. Sí. Pero funcionaba re bien y sonaba Sí, sonaba increíble. súper padre, sí, sí, Sonaban sí. muy bien. Y esa, te cuento rápido, la tecnología de esas consistía en que tenía 4 imanes. Ah, caray. Y por lo tanto tenía 4 imanes, tenía 4 bobinas. Y esas 4 ¿Cómo? bobinas estaban pegadas al mismo cono cuadrado. Y esas eran las que funcionaban. Había 2 caminos. O era comprar ese mini componente o le alcanzaba para un auto. Ujú. Por el costo que tenía. Ah, o sea, era muy caro. Sí, era Que muy te caro. dicen 2000 watts de potencia, que es el engaño más grande. Bueno, de y eso la te letra. fuiste bien bajito. Sí, Dice sí. Ah, hay unos que hasta dicen 20,000. 20,000, Ajá. sí, sí, 20,000. sí. Y yo O sea, le- ni siquiera la red eléctrica Cuando le puede sacar preguntaban, esa ¿a poco potencia, da ¿no? 2000 watts de Exactamente. potencia? Le digo, de potencia no, de consumo, a lo mejor sí. O de distorsión. Ajá, o de distorsión, pero de Sí. potencia ni sé. Un amigo que lo fuimos a visitar, ¿te acuerdas? Sí. Es un amigo asiático y él es un purista, como Es un- tú dices, un sí, purista son porque es puristas. enemigo del ecualizador. Él te dice que entre menos componentes haya de la fuente original hacia el Así amplificador es lo más fiel que pueda haber. Es lo más Y le digo, fiel. oye, pero tú cómo ecualizas tu música si el recinto no se adapta a la posición de tus baffles? Y él dice, no, es que no lo necesitas. Menos de un tercio de octava por banda, ya no lo escuchas. Con ese ecualizador tú vas a corregir los fenómenos acústicos del cuarto en el que estás. ¿Qué es lo que se trata? Que la música suene plano. Exactamente. Que todas sea, las plano todo. frecuencias te lleguen al mismo volumen. Y con esto puedes precisar cómo corregir los fenómenos acústicos del cuarto en el que estás y lograr igualar todas las frecuencias, que eso quiere decir, ¿no? Ecualizar es Ecualizar latín es- y quiere decir igualar. El Igual. Auditorio Nacional lo remodelamos en 1993, 94. A mí me tocó hacer el anuncio ¿A del poco? DDF de la remodelación del Auditorio Nacional. Yo trabajaba para la agencia del DDF. No, es que cuando yo fui a ver a los Enanos Verdes, Ujú. hasta adelante, en medio, justo, para escuchar bien, era increíble el sonido que Sí. tiene esa. Y el equipo es L Acoustics. Ujú. Y fíjate que no había tantos baffles debajo, Es eran que es- pocos, haz de cuenta pero cómo que llenan todo el auditorio. Mucha es gente increíble. va y se compra las bocinas que vio con su cuate, ¿no? Sin oírlas. Y luego para conectarlas a su amplificador de 2000 watts le mete el cable de la plancha de su mamá que le robó. ¿verdad? Agarran su extensión de corriente, Su bajada, ¿no? sí, agarran su extensión de corriente y como les sobra cable, hacen una bobina. Y luego ya Y conectan le enredan ahí. así como si Sí, fuera... sí, la enredan como así, una la ponen en rueda. el suelo. Como le sobra cable, enrollan así como formando una bobina y luego de ahí se van y conectan a su centro de carga. ¿Qué Pues, pasa ahí? Otro 6%, ¿no? Se va 6% de pérdida. 6% de se pérdida. vuelve- pero Por ahí así, sí. se habla, no sé si ustedes han escuchado de personas con oído absoluto y oído Son las relativo. personas que tienen oído relativo y personas que tienen oído absoluto y de ahí en fuera pues la demás, el grueso de la Pues, población. ¿Sabes qué? Que todas esas son habilidades adquiridas. Pero espérame, por ahí hay unas investigaciones que también, o sea, son adquiridas antes de los 9 años, pero también hay unas investigaciones que dicen que también es genético. Hay personas que Podría ser. genéticamente nacen con oídos absolutos. Entonces, para que una bocina tenga más potencia, hay que lograr disipar el calor que genera ese motor. Entonces, si tú quieres más potencia, no te queda otra más que crecer el diámetro de la bobina, porque disipas más rápido el calor. Bueno, es que el tamaño del imán no te define la potencia de la bocina, pero pues sí no. impacta en los decibeles que te va a dar. Exacto. Lo que necesitamos nosotros es agarrar ese campo magnético y concentrarlo en el centro, y para eso existe el núcleo de la bobina. Otros fabricantes como Marantz, por ejemplo, que en el cuello de la bobina hace unos agujeritos alrededor. Entonces, cuando está excursionando el cono, Se ese ventila. aire se mete por esos agujeritos y ventila al alambre de cobre. Lo ventila. Bueno, amigos, de regreso. oye, Oscar, y a ver, tú platícanos cómo fue que tú incursionaste en el audio, o sea, qué fue lo que pasó en tu
en tu historia, donde al final de cuentas te decidiste irte por la rama del audio, sobre todo por el hi-fi. Ok. A ver, cuéntanos, platícanos. Pues mira, ahora sí que todo empezó desde que era pues prácticamente un niño, ¿no? Porque primero el que empezó a comprar audio realmente fue mi papá, ¿no? Él no era fanático de una marca ni nada de eso, pero él iba, por ejemplo, a las tiendas de antes, que era Viana, Carrefour y todas esas tiendas que existieron en ese entonces. Entonces veían los mini componentes que estaban de moda en ese entonces, ¿no? Y de hecho se compraron dos, pero obviamente pues fueron mini componentes de la marca Sony en este caso. Me acuerdo mucho uno que se llamaba el Dynam Power, ¿no? Ándale, de esa generación, no sé si tú los llegaste a conocer. Sí, ya no tuve de esos, yo tenía todavía más viejos. Bueno, pero ahora sí que pues Tenías partir de esa Philco, ¿no? No, Gradiente. Gradiente. Ándale, Gradiente. Technics, Gradiente. Pues es que realmente el mini componente partió de ese concepto, ¿no? Ya ven que tienen varios, está el amplificador, luego aparte el radio, aparte el reproductor de discos. O sea, todo eso lo juntaron a uno solo, ¿sí? Entonces, en ese entonces era un boom y las marcas como Sony, Samsung, varias marcas empezaron a sacar en el mercado ese tipo de mini componentes. Entonces mi papá compra el primer LBT, que era la línea Liberty de Sony, de Dynapower también, pero era ya un poquito más para acá. Y se compró uno que tenía de 5 discos. De hecho el modelo todavía me acuerdo, era un LBT de 590 si no mal recuerdo, el modelo. Y ese tenía sus 2 baffles. Y el subwoofer lo tenía como que la parte de enfrente tapada y tenía unas 3 letras enfrente que decía SAW, que la verdad sinceramente desconozco qué significaba ese sistema, pero consistía en que la salida de aire era por atrás y salía un ducto hacia enfrente. Y esa era como que la tecnología del Dynapower. Ese fue el primer mini componente de la marca Sony con el cual yo empecé a interactuar, ¿no? Pues de niño, por así decirlo, porque yo era un niño cuando esos LBTs estaban de moda. Después de ese mini componente llega otro, estoy hablando del LBT D950. Ese sí tenía sus módulos separados y tenía su mueblecito y sus 2 bocinas de 3 vías. Él era muy cuidadoso en ese sentido, lo tenía siempre tapado, casi nadie lo usaba más que él. Y ya cuando voy creciendo, el que utilizábamos más era el otro Sony, el que sí parecía más mini componente. Pero a pesar de que era un mini componente, se escuchaba muy bien. Empezaban a tener las siglas de Hi-Fi, ¿no? ¿Era el de bocinas cuadradas? Rectangulares. Pero la bocina es cuadrada. Es ¿Era cuadrado o era redonda la canasta? La canasta era redonda. Ese que dices tú es que ese es el que yo es tuve. la serie APM. Como primerito. Esas son bocinas APM. Son que tenía unas bocinitas cuadradas así, que tú dices, bueno, qué raro, ¿no? Ajá. Sí. Pero funcionaba re bien y sonaba. Sí, sonaba súper padre, sí. Sonaban muy bien. Y esa, te cuento rápido, la tecnología de esas consistía en que tenía 4 imanes. Ah, caray. Y por lo tanto tenía 4 imanes, tenía 4 bobinas. Y esas 4 ¿Cómo? bobinas estaban pegadas al mismo cono cuadrado. Y esas eran las que funcionaban al mismo tiempo. ¿Y esas bobinas estaban seriadas o paraleladas o cómo? Ahí sí desconozco la conexión. Lo más seguro es que estuvieran seriadas. En serio, ¿no? Para que funcionaran iguales las... Así es. No se cancelaran entre ellas. Entre ellas. Qué interesante. Sí, esa era la tecnología. Y esas bocinas
creo que eran más viejas todavía que Sí, esas son de los más 85, antiguas. son como del 85, Oh, de muy ajá. buena calidad. Oye, Oscar, ¿y esos amplificadores de la marca Sony que estás comentando, utilizaban STKs? Sí, los dos. de Los hecho, dos. ¿Y qué es un ambos. STK? El STK es el integradito que estábamos hablando, es una pastilla de varios pines donde adentro está todo. O sea, Donde está el amplificador, es un está integrado todo, que es Es un un trae. integrado con Circuito integrado. conjunto de elementos, resistencias, transistores, Ok. capacitores, pero muy pequeños y todo está dentro Adentro del está la mismo. etapa de potencia, adentro está. Y en Ajá. la parte de atrás del integrado tiene un cuerpecito metálico donde lo pegas al disipador para que enfríe. Ese es un STK ok. y la marca es Sanyo quien los, Sanyo es la original. quien los hace. Ujú. Japonesa. Japonesa, exactamente. Sí, y tiene su ecualizador, tiene su pantalla con espectro de audio color azul Azul, sí, sí, me Azulito. acuerdo. y y la verdad es que desde yo me enamoré de ese mini componente. De hecho, mi papá tiene el suyo y posteriormente yo compré te el mío. compraste Yo uno. me compré uno. Es el Dynam Power. Es de Dynapower. Ajá, yo siempre quise uno y jamás lo tuve. Es el que tenía el cono de polipropileno, ¿no? En 10 Ajá. pulgadas. Así es, de 10 Ese yo lo vi pulgadas. en Sambors y nada más iba yo ahí a contemplarlo y acariciarlo y todo. Y pues no había para comprarlo, ¿no? Sí, de Yo hecho. me enamoré de ese equipo. Ok. Que tenía su cono de polipropileno, ¿no? O sea, Guau. Ajá. y bocina de 10 pulgadas. De 10 En pulgadas. era aquellos muy entonces grande. tener una bocina de 10 pulgadas era wow. Y En ese prometía una entonces. potencia real de 200 watts cada bocina. Que ese estéreo en ese entonces había dos caminos. O era comprar ese mini componente o le alcanzaba para un auto. Ujú. Por el costo que tenía. Ah, en o sea, ese era entonces. muy caro. Sí, era muy caro. Mm. Sí, es lo que él me platicó. Bueno, mis papás, mi papá y mamá, ambos me platicaron eso porque ambos tomaron la decisión para comprar ese mini componente de alta fidelidad. Y entonces ahora tu gusto por el audio y todo lo que conoces es dado la situación Sí, de querer comprar ese mini componente. Sí, porque mi papá, no voy a decir que es como que era egoísta, sino que Se era compró un muy, coche. era muy meticuloso en eso de que me lo prestaba de vez en cuando, así como de que, no sé, llegábamos de Mix Up o esas tiendas y me había él regalado un disco del grupo Gorillaz. Mm. Entonces, y era un disco que hasta la fecha tengo un álbum en acetato muy bueno. Entonces le dije a mi papá, oye, papá, ¿puedo escuchar este disco en tu Sony? Y luego ponía caras y así, y decía, bueno, está bien, adelante. Y era donde ya yo lo colocaba, y luego ya como Y tu a... papá ahí vigilándote que no le fueras a apretar nada. No, Te dejaba solo. él me dejaba solo, Ah, mira, porque Qué ese bueno. Para estéreo- no verlo, dice ojos que no ven. para que no le doliera lo que estuvieras haciendo con él. Pues la verdad es que ese estéreo hasta la fecha sigue funcionando gracias a que pues, ha sido cuidadoso con él, mi papá y yo también. Ujú. Porque sí, luego sí había, ya sea que mi hermana o alguien más en las fiestas luego invitaba a gente o la familia, ¿no? Y ahí luego le andaban picando los niños. Y yo lo vi eso. ahí en su sala de audio que tiene Oscar Sony, que pues, tiene un equipazo. A ver si hacemos un podcast allá también, Ah, ¿no? ya, sí, también. Sí, tiene un cuando equipazo guste. también. Y ahí vi que ahí tiene su Dynam Power. Sí, ahí lo tengo en un Y mueblecito. cuando lo vi me dio una melancolía. Dije, ¿cuántas veces yo deseé ese equipo y jamás lo Y tuve? nunca lo pudiste Nunca lo tener. tuve. ¿Y qué crees que me han ofrecido? Pues una cantidad de dinero, puedo decir como unos entre 10,000 a 15,000 pesos por él. Y Y no. no. Lo suelto porque es más nostalgia que, o sea, es un valor ya No sentimental. le llegan ¿no? el precio. pues. Inclusive Exacto. recuerdo yo el comercial que sacaban en ese entonces, en los 90s, el comercial de Dynam Power, que decían que daba tanta potencia y había un chavo que se agarraba de un poste y así como bandera, ¿no? y estaba ándale, era el comercial típico de Sony en aquellos ayeres del Dynam Power. Wow. sí, No era sé si lo una- llegaron a ver.
Es que Sony en ese entonces, y no solo en ese entonces, después le invirtieron mucho a la mercadotecnia, hasta a los comerciales, y sus productos todavía decían atrás Made in Japan. De hecho, ese mini componente, el LBT 950, si ustedes lo voltean y ven la parte de atrás, dice Made in Japan, o hecho en Japón todavía. Claro. Ujú. Y la calidad es la otra. calidad de Japón, la verdad es que Eres impecable. es incomparable, sinceramente. Yo estoy de acuerdo. Sí, está muy bien. Sí, así es. La mayoría de los equipos de teatro en casa se complementa con un subwoofer. Con un subwoofer, sí. Ajá. Es el punto 1, ¿no? El punto 1 es el subwoofer. Sí, es el primer número es la cantidad de canales y el punto el es ya punto uno. el subwoofer. Ajá. Oye, Oscar, ¿y en qué parte o en qué momento se puede considerar un equipo hi-fi? ¿Qué lo diferencia de un equipo convencional? O sea, digamos, ¿dónde está la línea que parte de un equipo normal, por así decirlo, y que se convierte en hi-fi? Ok. ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, cuando tú entras a una tienda, la gente es muy visual. Luego se fija, es que se prende de luz, se ve bonito, ¿no? Sí, mucha gente en audio compra con los ojos, ¿no? Con los ojos, exactamente. Pero hay otras tiendas que te dicen, ¿quieres sentarte a escucharlo? Y ahí es donde dices, sí, está bien. De hecho, mis amigos que también son audiófilos me recomendaron decir, oye, si tienes la oportunidad de escuchar un equipo antes de comprarlo, qué mejor. Claro. Pero obviamente es también subjetivo porque no se va a escuchar igual en la tienda que en tu casa. Sí, no es Totalmente. igual. Yo viví sea- esa experiencia también cuando me compré mi equipo. O sea, sí, pero al menos te dan como una probada, por así decirlo, Ujú. ¿no? Así como de algo así se va a escuchar ahí en tu casa. Ujú. Entonces la diferencia se basa, en primer lugar, cada fabricante te dice, aquí están las características y especificaciones de este equipo, Ujú. ¿no? Entonces, si tú comparas las características de un hi-fi a un convencional, está el rango de frecuencias que reproduce, el rango de frecuencias que responde, la distorsión armónica, el factor de amortiguamiento, etcétera. O sea, todo eso es lo que cuenta para que un equipo Se considere hi-fi. de alta fidelidad. ¿Y por qué tiene que ver eso? Porque bueno, pues como ustedes saben, el rango auditivo del oído humano va de 20 Hz a 20 kHz, ¿no? Un oído sano. Un oído sano. Ujú. Entonces, partiendo de esa analogía, si hay un rango en una orquesta, si se cubre ese rango, el equipo de alta fidelidad te lo va a reproducir. Y me imagino que también tienen que ver los componentes y la construcción, ¿no? También es la calidad de los componentes Claro. y los estándares de calidad también. O sea, si por ejemplo, no sé, cada marca debe de tener su laboratorio de pruebas, tal como lo mencionaste tú, y hacen diferentes pruebas, la de distorsión, la de la cámara anecoica, los decibeles que llega a producir, etcétera, ¿no? Hablando de tanto de amplificador como de la bocina, ¿no? Y por ejemplo, Oscar, en un equipo que se considera high-end, Ujú. ¿qué tipo de construcción debe de tener una bocina para que pueda lograr esa fidelidad que se espera de un equipo hi-fi? Porque pues hay bocinas que venden en 2 pesos y que las canastas son hasta de plástico, con unos Millones de imancitos bocinas. así, y las hacen de 15 pulgadas para que apantalle, pero Sí, o pero sea, realmente sí, no está la no diferencia ahí. O sea, hay bocinas de este tamaño o de claro, este tamaño. sí. Y hay las que suenan bien Y las que suenan no. mal. Es que ¿no? ahí entra también lo que es la calidad de los componentes, ¿no? Sí. La calidad de la bobina, la calidad del imán. De los del- simples de cables to- interconectores, También ¿no? de O las sea, hay trenzas. niveles de cable, hay inclusive chapas de oro, ¿no? Ujú. Que es otro mito que dicen, no, que el cable de chapa de oro o Ujú. es
es nada más una farolería, ¿no? O sea, es nada más porque piensan que tiene que ver con un estatus social de poderlo comprar o no, cuando realmente sabemos que el oro es un superconductor y que tendría un 15 a 25% más de conductividad que un alambre de cobre. Claro. Totalmente, sí, ya y estamos de hecho, hablando de materiales conductores. Y de hecho, ¿sabían que el oro no es mejor conductor que la plata? La plata está por encima del oro. No sabía. La plata está por encima del oro en conductividad. Pero, oye, ¿realmente sí tienen oro esos componentes o es nada más los pintan? Que parezca oro. ¿Sí tienen oro de veras? El chapado. Es chapa. El chapa. Pero sí es oro de veras. Sí. Sí. De 3 quilates. Ah, mira. Pero sí es. Y es que todo eso influye al final, el costo final de todo ese conjunto. La construcción. Así por eso es caro un hi-fi. Un hi-fi, un high-end es caro. Más los high-end. ¿no? El high-end es el tope. El tope, sí, es carísimo, carísimo. Al high-end le ponen lo mejor que ha existido hasta ahora de componentes, ¿no? La punta de la tecnología que hay ahora. Por eso se eleva el costo, por lo que estamos Por ejemplo, ¿cuánto cuestan un par de bocinas KEF, no? $500,000. Sí. Sí hay. Son unas torrecitas así, con dos bocinas de 6.5 y unos tweeters de listón. Claro, se oye increíble, o sea, te vas para atrás cuando lo escuchas. Entre otras marcas, ¿no? También está Focal, no sé si la conozcan. Sí, claro. Focal también hace de Focal esos... tiene una línea económica y una línea, de alta gama. Casi todos, ¿no? Sí, o sea, Sony en los años 90 se fue por el lado del mini componente y después descubrieron que había un mercado que viene de antes, o sea, la portabilidad ha sido una necesidad en la sociedad, ¿no? Entonces, desde que el disco de vinilo, ¿verdad? Existe, era portátil, ¿no? El fonógrafo era para llevar. Después se hicieron más sofisticados y en los años 60 había tocadiscos portátiles. Sí, los llegué a ver. Mi hermana tenía uno. Mi papá tenía uno también. Claro, ¿no? Sí. Y se iban a era un portafolio chiquito, ¿no? Sí, se cerraba y era como un portafolio y te lo llevabas. Con pilas, le duraba 2 discos la pila, pero... 2 canciones. Sí, de esas Everready de las gigantes, ¿no? Pero eso era una necesidad, ¿no? Entonces, llegan los años 90, el mini componente trae lo anterior de alta gama, de alta fidelidad en equipos pequeños. Onkyo tiene un mini componente que suena brutal, así, de este tamañito. Y igual Yamaha también. Yamaha y todo el mundo saca eso. Y después descubren que están perdiendo un público tremendo porque no hay nada portátil. Y empiezan a hacer equipos baratos que compras en el súper, que te dicen 2000 watts de potencia, que es el engaño más grande. Bueno, y eso te fuiste bien bajito. Sí, hay unos que dicen 20,000. Sí, 20,000. O sea, ni siquiera la red eléctrica puede sacar esa potencia. ¿A poco da 2000 watts de potencia? Le digo, de potencia, no, de consumo a lo mejor sí. ¿No? O de distorsión. Ajá, o de distorsión, pero de potencia ni soñar. No. Pero muy baratos, ¿no? Sí. Y entonces se nos va por ahí. Y además aparece el celular, ¿no? Que reproduce música a finales de los 90. Y es otro saboteador del high-end. Entonces, una gama se va un mercado se va a la portabilidad y al no me importa cómo suene, pero mientras haga mucho ruido y pueda yo hacer mi fiesta en donde sea. Y los audiófilos nos quedamos frustrados, ¿verdad? Porque los equipos se subieron de precio, ¿no? Porque cada vez venden menos y el público se ha ido haciendo más selecto. Entonces ahí hay un punto tremendo, ¿no? A discutir o una polémica enorme. Sí, porque de hecho un equipo de alta fidelidad es la característica principal es, o como dicen, ¿no? Es qué tan fiel es al sonido de la grabación, ¿no? Pero hay unos que como que le exageran y esos hasta les llaman puristas, ¿no? Puristas. Ajá. Los puristas es la gente que es enemiga de los ecualizadores. Ah, claro, sí. O sea, casi tal cual, así como viene del instrumento, así lo quieren oír en las bocinas. Sí. De hecho, conocemos un amigo que lo fuimos a visitar, ¿te acuerdas? Sí.
Es un amigo asiático que tiene su sala de audio enorme. Y él es un purista, como tú dices, un purista, porque es enemigo del ecualizador. Él te dice que entre menos componentes haya de la fuente original hacia el amplificador, es lo más fiel que pueda haber. Y le digo, oye, pero tú ¿cómo ecualizas tu música si el recinto no se adapta a la posición de tus baffles? Y él dice, no, es que no lo necesitas. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero bueno, él agarra y se compró unos amplificadores de bulbos, amplificación clase A, de bulbos, monoblock, grandotes, pesadísimos, con unos transformadores enormes. ¿Y sabes de cuántos watts era cada módulo? 14 watts cada módulo. Enormes, pesadísimos. Le costaba 150,000 pesos cada módulo. Tiene dos. Como 40 kilos. Ya como 40 kilos. Y directo del bulbo, de la salida del amplificador del bulbo, se va con unos cables o tototes, así como calibre 6, se va directo a las bocinas. Y no tiene nada intermedio. Y es enemigo de los subwoofers. Es que él agarra y dice, es que el subwoofer... Así no suena la música. Es que te lo maquilla, dice, ¿no? Sí, esa expansión, esa vibración, eso es falso, eso es algo que no existe. Cuando tú oyes una música con instrumentos reales, no sientes esa expansión del subwoofer. Eso es algo falso, eso no existe. Es enemigo del subwoofer, él así como tal, con crossovers pasivos, es un purista como tal, ¿no? Es un purista. Ah, ya. Sí, entonces... Ahora, Omar, ¿tú qué opinas? ¿Sí deberían utilizar ecualizadores? Pues es como te dije, realmente es que esto del sonido y de entender y de sonar tiene que ver con tu comprensión de cómo se comporta el sonido, ¿no? Sí. Entonces, si realmente te quieres meter en este rollo, primero tienes que entender cómo trabaja. Como el sonido como un fenómeno terrestre, ¿no? Un fenómeno físico. Físico, que se rige con varias leyes, ¿no? Que tiene volumen, 3 principales, que son intensidad o volumen, frecuencia y forma de onda o timbre, ¿no? Y entonces estas son 3 propiedades que se rigen con unas leyes como que la velocidad del sonido es constante, que se rige por la ley del cuadrado inverso, o sea que decrece el cuadrado de la distancia que recorre en intensidad, y que además se transmite por medios elásticos, entonces tienen la habilidad de rebotar y venir de regreso. Rebotar y de regresar, pero desfasados. Ir y venir y traspasar las barreras y salir del edificio y todas esas características, ¿no? Entonces, tú tienes que entender que los cuartos o las ubicaciones donde pones una bocina son distintas, o sea, trabajan distinto. Y es que ya desde ahí estás ecualizando, ¿no? Entonces desde ahí empieza. O sea, una bocina de este tamaño suena bien en esta mesa y si la bajas al piso ya cambió. Ya cambió. Suena diferente porque trabaja, el piso trabaja, el techo trabaja y se suman y se restan y va y viene y hace ya es el comportamiento cosas, ¿no? Con el material exacto. Que está dentro de Entonces, los ecualizadores sí sirven. Claro. ¿No? Claro. De hecho, en una consola de audio para sonorizar cosas en vivo, para amplificar o sonorizar un grupo o una orquesta o lo que sea, tienes varios pasos de ecualización. Tienes un ecualizador por canal que sirve para depurar el instrumento que está entrando. ¿Sí? Por decir, un violín es un aparato, es un instrumento que suena entre los 170 Hz hasta los 3000 Hz. Entonces, con el ecualizador del canal le vas a quitar lo que no le sirve, ¿no? O sea, si yo al violín le pongo graves,
no va a haber, no hay graves en donde toca el violín, por más que los quiera incrementar. Entonces, y si llega a ver son maquillados, ¿no? Ya son inexistentes, ¿no? no los tiene, o sea, te digo, lo más bajo que va a llegar son 150 Hz, así ya el sol más grave de la cuerda hasta abajo. Sí, la nota más grave. La nota más grave y sus armónicos correspondientes hacia abajo. Entonces, no los tiene. Si yo le abro los graves, lo único que voy a hacer es que se le va a meter el trombón que está cerca, que sí tiene graves, o el bombo o el timbal, y se van a meter por ese micrófono. Se contamina y lo único que hago es que elevo el nivel de señal y empiezo a saturar, ¿no? Así es. Me acabo lo que se le llama headroom, que es el espacio del pico más alto de la onda al techo. Se va llenando de ruido, ¿verdad? Porque le estoy metiendo. Entonces, con el ecualizador de canal, depuras el instrumento que está entrando a que solo entre ese instrumento. Y después pasa por toda la consola, se mezclan volúmenes de los otros instrumentos y después sale por el stereo out, que va directo a un ecualizador gráfico de 31 bandas. 31 ¿Por qué bandas. 31? Porque es lo más que se pudo dividir el espectro sonoro a 1/3 de octava cada una. Es el más preciso. Es el más delgadito, el ancho de banda más delgadito. O sea, menos de 1/3 de octava por banda ya no lo escuchas. Ah, ok. Entonces, 1/3 sí lo oyes, ¿no? Le subes a... y tiene 31. Con ese ecualizador tú vas a corregir los fenómenos acústicos del cuarto en el que estás. Del recinto acústico. Del recinto. Que si llegaste a un salón que tiene el piso de mármol, va a ser muy agudo. Los agudos van a brillar mucho. Que si los subwoofers están debajo del escenario y en el escenario está la fosa donde luego meten a los músicos para las obras de teatro, va a ser muchos graves y va a expandirse el grave 5 veces más de lo que suena. O la reverberación del cuarto por la distancia que recorre te va a reverberar en 75 Hz y oyes pum y se oye el reverb. Entonces tú escuchas el lugar y con el ecualizador corriges. ¿Qué es lo que se trata? Que la música suene plano. Exactamente. Sí. Que todas las frecuencias te lleguen al mismo volumen. Y ese es el objetivo de la alta fidelidad también. Y del purismo y de todo el mundo. Es lo que quieres, ¿verdad? Que todas lo más plano posible te lleguen al mismo nivel. Pero si el cuarto resultó que tenía puros vidrios y espejos y piso de mármol, pues se van a incrementar los agudos. Si tenía recovecos así, se te van a incrementar los graves. Tú lo detectas y lo corriges. Con el ecualizador. Con el ecualizador. Para regresar al punto de partida que era todo plano y ahí es cuando más bonito se oye, ¿verdad? Oye, Oscar, entonces tú consideras que en equipos ya considerados hi-fi se debe tener un ecualizador, entonces. Pues más bien yo diría que son dos opciones. O tienes un ecualizador, ya sea digital analógico, o tienes un tratamiento acústico en tu sala de escucha. Cualquiera de las dos se puede. Si tienes ambas, pues te va a costar un poco más de trabajo estar regulando las frecuencias, ¿no? Y eso, pues, por medio de un micrófono RTA. Sí, pero no. A ver, ¿cómo es eso? Ver, pues porque mira, cuando yo me inicié en esto del sonido en vivo y de ecualizar y de instalar y todo, un analizador de espectro costaba $3,000, ¿no? Y un micrófono de medición costaba $1,500, $1,000, uno barato $600. Eran cosas inaccesibles. Hoy en día, los analizadores son gratuitos, güey. O sea, el que bajas no quiere, de la red y listo. Sí. Los regalan. El que no quiere tener un analizador es porque no quiere. Sí. Solo por eso. Entonces ahora, en cualquier celular, puedes tener un analizador de espectro que te va a mostrar en el eje de las X las frecuencias y en el eje de las Y la amplitud o el volumen. Y aquí se ve todo. Con el micrófono del celular, que otro mito a romper, ¿no? Que dicen que
que cómo puede ser tan chafa, que un microfonito para celular puede ser muy chafa. No es cierto. ¿No? Actualmente no. Actualmente no. En los años 60 el diafragma de este tamaño era la onda y todo el mundo pensaba que era mejor. Y luego vino Takeshi Koji, ¿verdad? En Japón. Y te dijeron, Takeshi eso es Koji. un mito falso. Microfonito pequeño es el más eficiente. Y llenaron el mercado de esos esas micrófonos. cosas. Y un teléfono y un celular puede ser de excelente calidad. Y entonces puedes analizar y ver, ¿verdad? Cómo se está comportando, además de escuchar. O sea, esto es un apoyo, no es una solución. Es un apoyo visual y con esto puedes ver precisamente, porque además esto tiene un rango de... Las divisiones son infinitas, o sea, el espectro lo está dividiendo en más de 1/3 de octava. Y entonces puedo ver cosas que a lo mejor no oigo, ¿no? Y que a la hora de cortarlas no se cortan porque no las estoy oyendo. Sí, porque por ejemplo para eso lo que veo que yo utilizan es el ruido rosa, ¿no? Se El tono de utiliza un prueba. espectro para medir que se llama ruido rosa, que tiene todas las frecuencias al mismo volumen. Hay otro que se llama ruido blanco, El que ruido tiene blanco. todas las frecuencias al mismo voltaje. Ah, caray. Y no es Ajá. igual. Ajá. ¿No? O sea, Bueno, sí, se escuchan diferentes. los graves necesitan más voltaje que los agudos, ¿no? Claro, sí. Por Así aquello es. que te platicaba de Sí, sí, sí. Entonces, metes el ruido rosa y te va a decir cómo se está comportando el cuarto, además de que lo vas a oír. Y con esto puedes precisar cómo corregir los fenómenos acústicos del cuarto en el que estás y lograr igualar todas las frecuencias, que eso quiere decir, ¿no? Ecualizar es Ecualizar latín es- y quiere decir igualar. Igualar. Exactamente. Es- igual es de igual, ¿no? Supongo que es lo mismo que sucede cuando vas al Auditorio Nacional. Por ejemplo, el ajustador del equipo de sonido tiene que lograr eso, ¿no? El sonido plano con Plano, un sistema sí. lineal y un sistema de bajos tipo cardioide, ¿no? Pero en el- además está acustizado. O sea, ahí están los dos trabajos. Ujú. El Auditorio Nacional lo remodelamos en 1993, 94. A mí me tocó hacer el anuncio ¿A del poco? DDF de la remodelación del Auditorio Nacional. Yo trabajaba para la agencia del DDF. Y hicimos la remodelación y todo, hice el anuncio y lo acustizaron y le metieron paneles y le metieron alfombra y le metieron cosas en el techo y todo para reducir los fenómenos acústicos lo menos. Y después equipos super pro, ¿no? Como L Acoustics, ¿no? Como L Acoustics. Que es el que o ahorita equipos tiene el de- auditorio. Como de Meyer marca, Sound. O Meyer Sound. cosas muy sofisticadas Ujú. que analizaron igual. De hecho, yo por aquí tengo una Sí, sí, es que de Captura. hecho lo que comentas, porque por ejemplo, del en Auditorio un Nacional. el equipo de alta fidelidad, lo que vamos a escuchar nosotros es ya la grabación de Ujú. un ya sea de un grupo, ya sea de una persona, de un DJ, lo que sea, porque ya no los vamos a escuchar en vivo como lo que nos comenta Omar. Ujú. Ya en un equipo, ya lo único que vas a reproducir es que la grabación, ¿no? Sí, y la grabación que está editada por un ingeniero de Por un sonido, ¿no? ingeniero de Y sonido. es el artista que decide en qué canal se va a escuchar qué cosa. Ya sería Y a el qué formato intensidad. de grabación, ¿no? Ajá. Por ejemplo, si el artista te dice, ok, yo quiero grabar en Dolby Atmos, por así decirlo, Dolby Atmos, wow. a 11.2 canales. 11.2 canales. Que se diga al artista, oye, yo quiero grabar a 11.2 canales, ¿se puede? Y ya, Sí, se ya el puede. ingeniero va a decir, pues de que se puede, ¿no? La grabación es Es- multipistas, es ¿no? multicanal, Multitrack, ajá. multicanal. La mezcla es la que se hace a 11 a 5.1 estéreo. Es mono estéreo, 2.1, 5.1, 7. 7, 11, 9, 9, 11. 11 Y lo nuevo es el Atmos, pero el Atmos es estéreo. El Atmos en audífonos y esa onda que están promoviendo ahorita Ujú. mucho, Ujú. es un efecto para estereofonía. Aquí tenemos unas Atmos, Tú no sé si tienes se ve en la unas cámara. Atmos. ¿Sí se ve?
Ya, las de ese lado. De este lado, ¿no? Por ahí. Bueno, ahí tenemos unas Atmos. Entonces, Sí. junto con las dos herramientas, ¿verdad? Con un cuarto acústico y un ecualizador gráfico, en parejas y el resultado del Auditorio Nacional es alucinante. O sea, suena muy bien. No, es que cuando yo fui a ver a los Enanos Verdes, hasta adelante, en medio, justo, para escuchar bien, era increíble el sonido que tienes. Y el equipo es L Acoustics. Y fíjate que no había tantos baffles debajo. Eran pocos, pero cómo llenan todo el auditorio es increíble. Yo, por ejemplo, hubo una persona en el grupo de audiófilos y yo le hice esta pregunta. Bueno, no a él, sino a todo el grupo, ¿no? Les dije, oigan, ¿tú crees que existe la alta fidelidad en audio profesional? ¿Ustedes qué piensan? Y yo pienso que, obviamente. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto que existe. Inclusive me atrevo a decir que existe high-end en audio en profesional. Sí. En profesional. Y ¿sabes por qué te comento esto? Porque también en las redes sociales hay gente que dice, ay, es que el audio profesional, no, pues puro sonidero. No, le meten puro pibi, pura saturación, puro ruido. Nada que ver con el hi-fi, porque el hi-fi no es ruido. Es fidelidad y tú te quedas así como que no comparto yo eso. No, pues claro que no, pero es que tiene mucho que ver en cómo lo construyó el sonidero o el interesado, ¿verdad? Sí. O sea, mucha gente va y se compra las bocinas que vio con su cuate, ¿no? Sin oírlas. Y luego para conectarlas a su amplificador de 2000 watts le mete el cable de la plancha de su mamá que le robó, ¿verdad? ¿No? El de teléfono así, güey, ¿no? O el del teléfono, ¿no? Sí, le suelda el plug ahí como pudo, Ajá. no se lo soldó, se lo amarró porque no tiene cautín, ¿no? Ajá. Y lo puso así y pues obviamente ahí se le fue la mitad de la potencia y de la fidelidad Se y perdió en todo, el cable por la Sí, impedancia. sí, porque por impedancia y aparte por mala conexión, a lo mejor conectó al revés la polaridad de los cables, ¿no? Claro, o Así sea, está una todo, bocina y desde la el otra. cable de abastecimiento, o sea, si vas a usar Hasta una- el de señal. hasta el del micrófono, pasando por todos los cables interconectores. Si los compraste en Steren y agarraste una oferta de 3x10, ¿verdad? Sí, Y con ese cablecito lo quieres conectar, pues ahí estás perdiendo Es que calidad. cada empalme que se haga es una resistencia. Es una resistencia. Entonces tú no puedes comprarte una consola profesional y no pensar en el cableado, ¿no? O sea, se compran un equipo de sonido y dicen, ok, el equipo de sonido sale. ¿De cuántos watts? Pues quiero 2000 por lado, ok. ¿Y con qué lo vas a conectar? ¿No? Empezando por la extensión de corriente, de perdida tiene que ser del calibre 12. Por lo lo menos, menos. O 10. ¿verdad? 10, ¿no? Con su Con respectiva tu tierra, comitiva y ¿no? la tierra Comitiva. física y toda la cosa. Y después el cable Ajá. del teléfono, porque todo el mundo usa el teléfono para oír música, entonces el que va de aquí para acá tiene que ser por lo menos o Belden o de alguna marca De una marca certificada. certificada, libre de oxígeno y todo eso para que jale. El conector de enchapa de oro es mejor. Si compras el chino, va a jalar, te va a durar 3 semanas y se va a romper. Y si compras el Neutric o el Switchcraft, Sí, sí. puede durar 30 años, ¿verdad? Que son mucho más sólidos y mejor construidos. Ujú. Y todo eso le va incrementando a no perder la señal, que es lo que pasa, la pierdes en un cable del calibre 18 que usaste para conectar una bocina de 1000 watts, ¿no? Oye, Omar, Ajá, estos sonideros que agarran su extensión de corriente, Su bajada, ¿no? sí, agarran su extensión Sí. de corriente y como les sobra cable, hacen una bobina. Hacen una bobina y luego ya la conectan enredan ahí. así como si Sí, fuera... sí, la enredan como así, si la fuera ponen en la- el suelo, como le sobra cable, enrollan así como formando una bobina y luego de ahí se van y conectan a su centro de carga. ¿Qué Pues, pasa ahí? Otro 6%, ¿no? Se va 6% de pérdida. 6% de se pérdida. vuelve- Pero así
leve, güey. Esa energía se vuelve magnética, ¿no? Pues sí. Sí, todo alambre estás enrollado. aumentando la impedancia toda Por del supuesto. cable, ¿no? Entonces, Sale contraproducente. Es una bobina que te va a hacer dos cosas. Va a incrementar la resistencia. Y la ley de Ohm dice que a mayor resistencia, menor potencia, ¿no? Esa es la ley de Watt. Es la ley de Watt. Mayor resistencia, menor potencia, Ujú. y entonces ya perdiste. Y luego hay inducción. La inducción es el ruido natural de la corriente que alcanza a meterse en un cable. Y la corriente tiene una frecuencia de vibración audible, ¿verdad? Son 60 ciclos, Son eso 60 lo oímos hertz. perfectamente. Eso lo escuchamos nosotros. ¿Sí? Perfectamente. Sí, Si es fuera una de 20 frecuencia muy Hz, grave, si fuera ¿no? de 15 Hz, no nos importaría, ¿verdad? Porque no la vamos a oír aunque suene. Ajá. Pero 60 Hz sí se oye, entonces ahí le estás metiendo ruido. Entonces lo que tienes que hacer es enredarlo en 8, o sea, de manera que Así. rompes la bocina. Es una vuelta para la derecha, una Como vuelta el para símbolo la del izquierda, infinito. como el símbolo Ándale, del como el infinito. Hay que enrollar así para no generar Exacto. esa impedancia y esa O sea, inductancia. no hacer un círculo perfecto, por así Exacto, decirlo. entonces mira, puedes hacerlo así. Hay una forma es que haces así en 8 y luego la otra vuelta la das por acá Así como A ver, hay que mostrarlo así a la cámara para que se y vea. así se hace un 8, ¿verdad? Como Entonces, un moñito. esta vuelta de este lado y esta vuelta de este lado. Ahí está un Ok. 8. Esto rompe la bobina. Ujú. Sí, otra forma rápida de hacerlo es dando una vuelta por la derecha y una vuelta por la izquierda. Y entonces así también rompes la bobina. Ujú. Y esto lo aprendí en la escuela de charrería, mano, porque una vez que haces esto, cuando estiras el cable, no se enreda. no se enreda, Y así sí, le hacen claro. los charros con la chavinda. Ajá. Ajá. Y el audio sirve para romper la bobina que se genera. Y ustedes pensarán, ay, sí, güey, como no es cierto, es muy poquito lo que va a generar. Tú puedes hacerlo con el cable del celular y hacer una prueba. Pero Enrédalo. eso sí afecta realmente. Claro, O sea, tú lo enredas como todo el mundo así, sin hacer el 8, y pon a cargar tu celular y mide el tiempo. Se carga más lento. Se carga más Porque hay una lento. impedancia ahí. Hay una Se va a impedancia ahí. cargar más lento, lo creas o no, Ujú. aunque son 5 voltios de menos de 1 ampere. Así o ya. un ampere, ¿no? Depende de la Ya potencia muy de- grande tu celular, 1 ampere. Ujú. Enróllalo así, ponlo a cargar y pon uno con el cable estirado y ahí me platicas cómo te fue. Así que amigos sonideros, no anden enredando los cables así como algunos videos que hay en YouTube que les dicen que pongan así sus bobinas. No lo hagan, por favor. No, Están No. perdiendo potencia. Entonces ahí está la diferencia. O sea, cualquier equipo profesional para concierto que pase cierta especificación, por decir arriba de, no quiero echarle tierra a nadie, pero por ejemplo los equipos Alien están saliendo muy económicos, suenan muy fuerte, pero son chafas, la verdad. O sea, Sí. sin engañar a nadie, sin Totalmente tirarle de mala acuerdo. onda a nadie. O como el KSR, ¿no? O como los Kaiser o los Los que Kaiser. venden en O los que- EKT, de ese Sí. tipo de marcas, ¿no? Son marcas económicas que tienen una función, sacarte del apuro de tu Sí. fiesta de 15 Sí, sí, años sí. de tu hija y después ya no sirven. Ya no sirven. Cualquier equipo que tenga un estándar arribita, ¿no? Ya sea Yamaha, PV, Servin Vega, el que quieras, que Ujú. pase a nivel profesional. Tiene que estar completo, tiene que tener un ecualizador gráfico, crossover, lo que le vayas a poner. Pero no nada más se acaba ahí, ¿no? El cable es algo que no consideran estás hablando de, para un equipo de 4 sistemas por lado, para un Ujú. escenario de 12 metros, Sí. y encima lo quieres lineal, ¿verdad? Estás hablando de 200 metros de cable. Y si no compras cable de uso rudo libre de oxígeno del calibre 12,
Es como si te compraras un Kaiser, ¿verdad? O sea, al final bajas todo la y el calidad. cable de la cometida para la corriente del 10. Y si no haces todo eso, que estás hablando de unos 30,000 varos más de cable. Sí. O sea, en mi sistema, yo tengo 50 cables de micrófono, tengo 150 metros de cable de bocina de uso rudo de 4 polos del 12, con conectores Neutrik todos, ¿no? Y las cometidas son del calibre 10 y tengo una de 50 y una de 70 metros, calibre 10. Calibre 10. Estás Wow. hablando casi de 40,000 pesos de cable. cableado. Sí, Que claro. nadie piensa en eso y que a la hora de que se topan con ese rollo, mejor le roban el de la plancha a su mamá y empiezan a conectar así. Y entonces, pues sí, gastaste una fortuna, pero no te fijaste en este detalle, estás perdido y vas para atrás. Y ¿no? fíjate que eso sí lo pude comprobar porque cuando compré mis bajos Martin Logan, la señal que saqué yo del Marantz, agarré un cable de los que yo tenía ahí guardados, de los de 20 pesos de Steren, y se lo conecté al bajo. Y pues dije, bueno, se oye bien, ¿no? Pero pues obviamente ya sabía que yo tenía que cambiar el cable, pero era porque lo tenía a la mano en ese momento. Así es. Entonces voy a Plaza Antara y compro un cable RCA exclusivo para subwoofer. O sea, está construido para subwoofer, no es cualquier RCA. Y el cable es carísimo, carísimo. A mí me costó 1,800 pesos un cable de 3 metros RCA para mis subwoofers Martin Logan. Y cambia radicalmente el sonido. Es increíble cómo cambia, cómo Tiene cambia el todas sonido. las características, Muchísimo. ¿no? Sí, es que un Chapa cable de oro, libre de oxígeno. Es que, por ejemplo, los audiófilos dicen, es que un cable no te va a mejorar el sonido, pero sí te lo puede empeorar. Entonces, Ándale. de ahí, de lo que tú nos platicas, entonces con ese cable Steren te lo estaba empeorando, te lo estaba limitando, algo así, y ya tú compraste uno diferente, entonces el audio realmente lo que está pasando por el cable, no hay como tal una Pérdida. pérdida, Al final se Así. reduce a eso, ¿no? Mayor resistencia, menor potencia. Entonces, entre más chafa sea el cable, más se va a resistir. Sí, ¿no? pero- porque por ejemplo, Omar, llega un audiófilo y te pregunta, oye, eso es para uso profesional, ¿sí? O sea, micrófonos de tiro largo, cables larguísimos. Pero si un audiófilo pregunta, yo necesito un cable libre de oxígeno para un cuarto pequeño, ¿qué le dirías? Que se lo ponga, Sin duda. sin duda. O sea, porque no se trata de distancia, ¿no? Sabemos que en cable de señal de línea, lo más que vas a llegar son 50 metros y va a empezar a perderse la señal. Eso Sí, es normal. entre Es más una larga aumenta Es la una ley de la resistencia. física, es inevitable. Sí, porque hay más cantidad de material. Así es. Resistivo. Es más largo, pues tarda más en llegar, hay más resistencia, Ay, ajá. se va a caer, ¿no? Lo que hicieron ahora es que lo pasaron a digital y lo mandan por un cable de Ethernet, ¿no? Eso es lo nuevo. O por fibra óptica, donde no La hay fibra pérdida óptica. por En distancia. fibra óptica no hay pérdida porque es luz. Porque es luz, Ajá. ¿no? Y es 1 y 0. Y de todos modos, si le das Sí, una la vuelta a luz la es más Tierra, rápida, ¿no? claro, Que y si el le das, sonido. pero si le das una vuelta a la Tierra te va a llegar un segundo después, ¿no? O sea, hay pérdida, sí hay, pero es luz y a corta distancia es imperceptible, ¿no? Entonces, la calidad de tus componentes puede ser carísima, pero insisto, tú descuidas este detalle y ahí le estás quitando 5%, 10%, 15% de conductividad. Por eso es una ley, ¿verdad? La ley La de ley, Ohm, sí. no está a discusión el tema. ¿no? Sí, no, porque ya es una ley. Sí, no Trabaja es como- que él se lo haya inventado, Así ¿no? es, Ajá. o sea, él descubrió lo que regimos eso. como eso, ¿no? Ujú. Como la Y ley de- tiene una expresión matemática, Así aparte, es. ¿no? Una Entonces- expresión matemática que la confirma en cualquier circunstancia. Por eso es una ley. Sí, sí, Sí. sí. No es que Oye, Oscar, y te iba a preguntar, la bocina para considerarse hi-fi,
¿cuáles son las consideraciones más importantes? El imán que debe de tener, la bobina cómo debe ser, el cono cómo debe de ser. O sea, ¿qué características hacen que la bocina sea considerada para utilizarse como hi-fi? Bueno, para hi-fi, primero, como habíamos comentado, ¿no? Los materiales. ¿Qué material me va a producir, no sé, por ejemplo, en el caso de los agudos, ¿no? ¿Qué material es más ligero para reproducirme unas frecuencias altas, audibles, obviamente, ¿no? Porque ¿de qué sirve que ese material nos responda a unas frecuencias de 30 kilohertz, 40, 50, si nunca las vamos a escuchar, ¿no? Hay equipos que traen especificaciones de hasta 22 kilohertz, ¿no? Ah, O sea, exactamente. ni los perros oyen eso. Bueno, solo Superman y los perros se escuchan ahí arriba. Bueno, delfines y ballenas. Ajá. Sí, Sí, entonces, pues para que se considere, vuelvo a lo mismo, las especificaciones del fabricante, ¿no? Porque realmente tú cuando compras una bocina, la vas a ver y la vas a escuchar y si acaso tocar, ¿no? A ver, este tiene cono de aluminio, este tiene cono de polipropileno, etcétera, ¿no? Y cada material actúa diferente en cada bocina. Si por ejemplo en la bocina tú dices, yo quiero una bocina de rango completo, ¿no? Full range, de 3 vías. Entonces, ¿qué va a tener 3 vías? Va a ser primeramente el tweeter, ¿no? Y el tweeter va a depender del fabricante si es de cúpula, domo de seda, de neodín, neodín, de listón. O de listón. Ribón, que Ujú. sea, ¿no? Ujú. El cono que te va a producir las frecuencias medias, ¿no? El rango de frecuencias medias. Sí, es un transductor. transductor. Es una conversión de energía nada más, ¿no? Pasar Ajá. de energía eléctrica a energía mecánica. Que finalmente el sonido son ondas mecánicas. Sí. No hay que confundirlos con ondas electromagnéticas, que eso es otra cosa. Ajá, la onda mecánica es una onda física que se propaga por un medio. Ujú. En este caso es un medio, como tú decías, elástico, que es el aire. El aire. Pero también el Ese sonido es se el- puede propagar por el agua. Inclusive es por más medio rápido, de- el de- sonido En es el más agua rápido. como 3000 metros por segundo, en el fierro Y son en el sol. 4099 metros por segundo y varía, ¿no? Esa Según sería el la material. velocidad de la... Y El si- sonido, del en, sonido, en fierro, en agua, en madera. Entonces el en cada sonido, material. Ujú. el sonido necesita un medio de transporte a fuerzas para que se pueda propagar. Un medio de transporte. Es por eso que en el vacío pues, no, Es hay, no hay sonido. La pregunta No hay sonido. del millón, ¿no? ¿Hay sonido en el espacio? No hay, porque No no hay hay medio, sonido no hay del un espacio. medio de De hecho, transporte. Porque es un yo espacio, ¿no? creo Está- que lo que oímos es exclusivo de la Tierra. El Marte, quién sabe cómo sonará, güey. Ya hay por ahí un video que subieron en YouTube del primer sonido de Marte, el que ¿Y envió sí suena? Elon Musk. Pues no sé si sea real el video, o sea, fake, Ujú. pero pues ahí tienen unos sonidos medios raros, medios terroríficos. Medios hicieron extraterrestres, ¿no? Una grabación en Marte. Seguramente suena diferente porque el medio es distinto. El medio es Sí, distinto. la atmósfera es La muy atmósfera es distinta. distinta, pero en el espacio no hay sonido. No, en el espacio no hay sonido porque no hay un medio que lo transporte, Así ¿no? es. Sí, sí, Entonces sí. la presión atmosférica también tiene que ver con el medio de transporte. Y la de- temperatura. Y la temperatura. Y la La temperatura. velocidad del sonido es 343 punto y cacho metros por segundo. Un segundo. Al nivel del mar, a temperatura ambiente, que son 20 grados, ¿no? Sí, por ahí Pues sí. se habla, no sé si ustedes han escuchado de personas con oído absoluto y oído relativo. O sea, esto lo que indica es Ujú. que, bueno, están las personas que tienen oído relativo y personas que tienen oído absoluto y de ahí en fuera, pues la demás, el grueso de la El población. ¿no? resto, ¿no? Las personas que tienen oído relativo son audiófilos. O sea, yo creo que nosotros tres calificamos para tener Para oído relativo. Son las personas que alcanzan a detectar muy bien las frecuencias, pero bajo una referencia siempre. O sea, podemos captar muy bien los armónicos, podemos disfrutar de una... Sí nos damos cuenta nosotros cuando viene de una fuente de alta fidelidad, o sea, sobre todo de high-end, logramos perceptir, o sea, logramos Percibir. entenderla y percibirla, pero en base a una referencia. Ujú.
Y las personas que tienen oído absoluto, ellas no necesitan referencia. Ellas logran detectar la frecuencia de una cuerda y te dicen es un do. No sé, tú sabes de eso. Sí, he tenido amigos que un do tal, ¿no? puedes tocar 5 notas o 10 notas en un piano y te van a decir qué nota tocaste Exactamente. y en qué orden. ¿Y en qué orden? Qué orden. Entonces, Pero ¿sabes qué? Que todas esas son habilidades adquiridas. pero espérame, por ahí hay unas investigaciones que también, o sea, son adquiridas antes de los 9 años, pero también hay unas investigaciones que dicen que también es genético. Hay personas que ser. genéticamente nacen con oídos absolutos. Ujú. Entonces, ese tipo de personas, el Yo audio, sí creo, el audio pues. lo captan de diferente manera que el grueso de la población. Es Mm. como un perro, él analiza su ambiente por medio del olfato más que por la vista. O sea, ellos ven el mundo Por la más nariz. por la nariz. Entonces, una persona Sí. con oído absoluto, no puedo imaginarme la emoción que puede experimentar, que nosotros no tenemos esa capacidad de experimentar esa emoción. Alguien que tiene oído absoluto de escuchar un concierto, lo ve de diferente manera, lo percibe Lo de percibe diferente de diferente manera que manera. nosotros. Pero mira, yo sí creo que lo que es hereditario es tal vez la sensibilidad auditiva, Pero la tienes que entrenar, eso sí. pero no hay nada que no sea adquirido. O sea, si tú Sí. te clavas a tener oído absoluto, lo vas a lograr, pero tienes que practicar. Hay que entrenar, sí, Lo claro. que es hereditario es la facilidad, ¿no? Ujú, O sea, hay exactamente. gente que es más hábil para unas cosas que Para otras, otros, exacto. y a lo mejor puede ser hereditario. Pero Mozart tuvo que sentarse a verlos tocar primero. Ujú. Y lo que él hizo es entender rapidísimo y después tenía mágicamente la habilidad de tocarlo al mismo tiempo. Por eso le llamaron niño genio y a Beethoven y a Bach y a todos Sí, ellos. se dicen todos que ellos, los- se dicen que ellos tenían oído absoluto. Por supuesto. Ujú. Pero no nada más eso, tenían la habilidad, como si hubieran nacido con lo de ya saber tocar el piano, ¿me entiendes? Y eso es a lo Ujú. mejor lo que daron. Pero lo tienes que desarrollar, o sea, Sí, no hay que magia en desarrollarlo. este Sí, sí, no, rollo. no es Sí. automático. No, entonces no es automático. solo es entrenamiento, ¿no? Ujú. Como ahorita, o sea, yo he estado después de la pandemia entré con esta orquesta con la que estoy trabajando y he tenido oportunidad de probar muchos teatros en Ujú. muy poco tiempo. Entonces, yo he estado agudizando mi habilidad para detectar rápido los sonidos, los fenómenos acústicos del cuarto y arreglarlo, porque tengo función, ¿no? Entonces entro a las 10 de la mañana, pongo música y estoy oyendo y oyendo y oyendo y oyendo y oyendo y ecualizo con mi canción favorita que ya me la sé del semestre, ¿verdad? Porque cambio cada 6 meses, cambio de canción. Oigo la misma, pero... Y entonces tengo que que hacerme hábil en detectar eso para que cuando llegue la orquesta a la primera sonemos sin pi, pu, pa, y que el micrófono y que ya Sí, todo, retroalimentó. todo y sincronizado. rapidísimo Ujú. lo tengo que hacer porque tengo función. Y si no hubiera tenido un entrenamiento previo y lo fuese ejercitando en este tiempo, pues estoy perdido, ¿verdad? Entonces no me da. Y por eso me gané este trabajo, porque han tenido otros ingenieros mucho más jóvenes que yo, que de plano, o sea, le abrían el volumen así poquito porque les vicia el micrófono. O me dijeron, no me pone monitores este cuate para los músicos porque le vicia el micrófono. Mm. Y no le ponen por cobarde, porque no sabe, porque los músicos necesitan una Necesitan su referencia necesitan monitoreo. Necesita en monitoreo. un espacio que no es acústico exactamente, ¿verdad? Es un escenario así plano y el que lo hizo, no lo hizo pensando en acústica como Bellas Artes o como la Sala Netzahualcóyotl, que solitos suenan sin bocinas y sin nada. Y entonces hay que amplificar y ellos necesitan referencia. Y me decía que no les ponían, entonces yo sí les pongo y tengo que ecualizar 6 monitores porque cada uno está en diferente posición y el PA y encontrar el dónde va a viciar y tener todo listo a las 3 de la tarde porque viene la prueba de sonido. Entonces son habilidades, tú dices, ay, qué bárbaro, qué bueno es. No, es que lo he tenido que desarrollar, ¿verdad? Sí, 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 claro, y si tú claro, aprendes, claro. pues
vas a poder también. Sí, es un aprendizaje. Es simplemente eso. Entonces magia no hay. Sí. Hay gente que lo hace más fácil que otra. O sea, como todo en las matemáticas. A mí me salían muy bien. A lo mejor a él no, ¿verdad? Yo malo para Tú matemáticas. eres malo para las Malo, matemáticas y ajá. eres Pero ingeniero. bueno para entender conceptos. ¿Ves? Entonces, pero si te esfuerzas, resuelves tus integrales, ¿no? Las Sí, tienes que sí, hacer sí, de no, todos pues modos, sí, porque o eres sea, ingeniero sí. y haces cosas electrónicas. Pasé todas mis materias de matemáticas, Sin pero sí me problema. costaban trabajo. ¿Ves? Sí me y costaban trabajo. seguramente a tu cuate que se la pasaba todo el día en la fiesta y todo, pues pasó con 10 y no estudió nunca, ¿no? Ajá, Entonces sí. es una habilidad nada más. Ujú. Así Sí. es lo que es Cambiando el un punto. poquito de tema, Ok. oye Oscar, y por ejemplo, ¿en qué consiste? Porque mucha gente no sabe, mucha gente piensa que entre la bocina más grande es más potente. O sea, ellos ven bocinas de 18 pulgadas y piensan que es más potente que una bocina de 10 pulgadas, y no necesariamente, ¿no? ¿En qué consiste la potencia de una bocina? ¿Radica en el tamaño del cono, en el tamaño de la bobina, en el tamaño del imán, en la Pues construcción de la bobina? Yo podría decir que es en el diseño como tal de la bocina, porque a lo mejor hay bocinas que son pequeñas pero potentes. Ujú. Hay bocinas que son grandes pero con baja potencia. Entonces el tamaño de la bocina no determina realmente la potencia de la misma, sino realmente qué es lo que radica el tamaño de la bocina. Aquí Omar, si estoy mal, me va a corregir. Realmente es para el recinto del área a cubrir, ¿no? Ujú. Realmente el tamaño de la bocina es más que nada se basa en el espacio y en el recinto acústico que está, el cajón con el que está diseñado, nada más. Realmente la potencia, o sea, a lo mejor interviene, pero no lo es todo. Ujú. No es exactamente la... Sí, y yo proporcional, por yo así quisiera complementar aquí que hay dos cosas que no hay que confundir. Una es la potencia eléctrica que Ujú. soporta la bocina, la y otra potencia cosa mecánica, ¿no? y otra cosa son los decibeles que desarrolla la La bocina. potencia La mecánica potencia que que genera. genera la bocina. Sí, Esos son dos conceptos, ¿no? exactamente. Pero hablando exclusivamente de la potencia eléctrica, o sea, lo que viene del cable del amplificador de potencia, El voltaje. el amplificador es un generador de voltaje, es Exacto. una fuente de voltaje. Sí, es genera un como el mismo voltaje. nombre lo dice, nada, va a amplificar solamente la señal. Tú tienes tu cable el adecuado, lo recibe, ¿y quién recibe esa potencia eléctrica? La bobina. La bobina. Entonces, para que una bocina tenga más potencia, hay que lograr disipar el calor que genera ese motor, que es la bobina. Entonces, si tú quieres más potencia, no te queda otra más que crecer el diámetro de la bobina, porque disipas más rápido el calor. Y la excursión. Ajá. ¿No? Bueno, tanto? la excursión no tiene No tanto tanto. que ver. La excursión lo que te va a generar es un cambio de impedancias. O sea, tú tienes la bobina tiene una resistencia, digamos, natural de 8 ohms Natural, o de 4 ajá. ohms. Pero aparte tiene una impedancia que es dado por el valor en henrys de esa bobina. Entonces Y por la corriente alterna. tú tienes 8 ohms más la impedancia que te genere la bobina. O sea, no creas que siempre son 8 ohms. Y Ujú. cuando excursiona, esa impedancia, que son 8 ohms de cajón, más lo que te genera la impedancia por la inductancia, y esa se está moviendo conforme a la frecuencia. Ujú. Ujú. Entonces, para que una bocina sea más potente, no te queda de otra más que crecer el Crecer diámetro, el porque diámetro. disipas más rápido el calor. Ujú. Entonces tú puedes aplicar más potencia eléctrica porque tienes posibilidades de enviar ese calor al aire, al medio ambiente. Entonces tienes que crecer las bobinas. Entonces, entre más grandes sean las bobinas, la bocina será de mayor capacidad. Hay veces que, por ejemplo, en el audiocar no se pueden crecer las bobinas, tanto porque hay poco espacio en el coche. Entonces lo que hacen es tener bobinas chicas, 2 pulgadas, por ejemplo, pero se van hacia abajo. Pero un El stack embobinado es un embobinado más- que se le llama más stack, largo. es un embobinado más largo. Ujú. Y entonces tienes posibilidades de meter el cobre de mayor calibre, pero tienes que dar más vueltas. Ujú. Entonces son bobinas de 4, 6 y hasta 8 capas.
Entonces eso se utiliza mucho en el audiocar, ¿no? Y en el audiocar se manejan bajas impedancias hasta de 0.5 de ohm. Sí, Imagínate, sí, están tremendos. 0.5 de ohm, porque como no hay espacio, Sí, es que pues como hay el que voltaje tener está bobinas limitado chicas. también, Ujú. lo que varía es la corriente, esa sí la pueden variar, ¿no? Es que, como dijiste, hay que separar la cosa. O sea, Ujú. si tú lo ves físicamente, la bocina es un motor, como bien lo acabas de explicar, ¿no? Entonces, hoy en día los componentes han mejorado una bestialidad, la miniaturización, los imanes, ¿no? Cambiamos pues sí, a la imanes de tecnología, neodimio, que son muchísimo más potentes. Y ahí es mitos otra vez, ¿no? Que si es de neodimio es mejor. Sí, que no, si no, es- no, eso O no que es. van peor, perdiendo fuerza, ¿no? que El campo pierden fuerza. No, es magnético. un totalmente falso. Totalmente falso. Totalmente falso. Es un motor que empuja para adelante y para atrás, ¿no? Ujú. Eso es Sí, todo. se mueve. Eléctrico. Ujú. Ujú. Como cualquier motor eléctrico de cualquier cosa. Entonces hay grandes, chiquitos, medianos y la potencia que te va a generar dependerá de eso que dices, el tamaño de la bobina, el tamaño del imán, Sí, Ujú. y o más bien... Bueno, es que el tamaño del imán no te define la potencia de la No. bocina, Ah, pero pues sí no. impacta en los decibeles que te va a dar. Exacto. Ujú. O sea, entonces, ¿cómo se mide un imán? Porque hay de este tamañito y hay de este tamañote, ¿no? Ajá. El de neodimio es así Y el de ferrita. es así. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que hace el imán realmente? El A ver, campo, platícame. ¿no? El campo magnético. Sí, el campo imán magnético. tiene un campo magnético permanente, o sea, no oscila. ¿Y Es un cómo se campo- mide eso? Se mide en Gauss. En Gauss. En Gauss. Windows. Ajá. Se Entonces- mide en Gauss, hay unos aparatitos que tú con una como especie de varillita tienes su pantallita y acercas al núcleo, porque para esto el imán es una dona, Sí. es una dona como tal, Una pero ese campo magnético de la ferrita es un campo magnético disperso. Lo que necesitamos nosotros es agarrar ese campo magnético y concentrarlo en el centro, y para eso existe el núcleo de la bobina. Si ustedes observan un imán de una bocina, tiene la dona negra, que es el imán de ferrita, pero trae su tapa abajo, que es el núcleo, con una dona encima. O sea, son los dos El componentes complemento. que aplastan al imán. Y lo que hace ese núcleo es agarrar todo ese campo magnético y concentrarlo en la rendijita donde va a entrar Donde la va a entrar bobina. la bobina, que Ahí está está súper, suspendida. súper concentrado el campo magnético. Lo que hace el núcleo es jalar todo ese entonces- campo y ¿Y concentrarlo ahí. cómo es más Gauss? Entre mayor cantidad de Gauss, que es con lo que se mide el campo magnético, es más poderoso el imán, y eso se traduce a que te dé mayor decibeles, Mayor empuje. mayor dBs, Empuja más fuerte. la empuja más bobina. fuerte. Pero eso es independiente a la potencia eléctrica. O sea, Ah, sí. la potencia eléctrica, pues es lo que lo define la bobina. O sea, ¿cuántos watts de Genera- potencia eléctrica me va a soportar mi bobina? ¿Me va a Sí. generar o me va a soportar? No, me va a soportar, porque la bobina es una carga. Se comporta como una carga a la fuente de voltaje, que es el amplificador. Entonces esa bobina debe tener la capacidad de soportar Potencia eléctrica, ¿no? potencia Pero eléctrica. va a generar Potencia eléctrica. mecánica, ¿no? Ajá. Obviamente, entre más potencia eléctrica también crecen los dBs. Ujú. Pero también lo que define el incremento de los dBs es la potencia del imán. Ahora también, si tienes un cono más grande, pues también mueve más aire y también los dBs aumentan. Ujú. Entonces, esas es las características de la potencia de una bocina. Oye, Omar, Y la disipación del calor. disipación ¿Sabes? de calor, sí. Sí. Eso lo inventó, por cierto, eso lo inventó el señor JBL, que se llama James Bullock James Bullock Lansing. Lansing. Ese cuate, Ajá. cuando ya después de haber fundado JBL, lo que inventó fue el disipador de calor de los imanes con la bobina, y es un agujerito que trae ahí adentro. Sí. Sí. Ese es lo que él lo inventó y lo patentó. Entonces, cuando la bobina se mueve así, el calor sale Por medio del mismo por el aire, ¿no? agujero. O Ujú. sea, el mismo cono que se está moviendo hacia adelante, hacia atrás, empuja aire y saca el calor. Pero no solamente queda ahí, mi querido Omar. ¿Dónde queda? Porque, o sea, aparte del agujerito, que es donde sale el aire, que el mismo cono
pues mueve Está aire venteando. y está ventilando al embobinado. Ujú. También hay otros fabricantes como Marantz, por Ujú. ejemplo, que en el cuello de la bobina hace unos agujeritos Ah, alrededor. claro. Unas Entonces, cuando está perforaciones. excursionando el cono, Se ese ventila. aire se mete por esos agujeritos y ventila al alambre de cobre. Lo ventila. Y hay otros también como JBL que les meten un aceite Un muy, lubricante. muy, ¿cómo le dirían? Ligerito. Muy ligero, muy aguado, por así decirlo. Lo lubrican y es un conductor de calor. Como el que le Como meten la a los... grasa térmica Como que la grasa venden para térmica los- que vendan para disipar los CPUs. transistores o los CPUs. Ujú. Entonces le meten esa grasa para que el calor de la bobina se le pase al núcleo y el núcleo le sirva como disipador de calor también. Y hay unos también exagerados que en la parte de atrás de la bocina le meten sus peines, Un o sea, radiador, como, ¿no? como Sí, si fuera un como disipador radiador. de calor, ¿no? Ujú. Ya nada más Mira, falta que alguien le meta un ventilador allá con atrás, agua. ¿no? Y con agua, ¿no? Radiador con agua, güey, Ajá. así que bombee. Entonces con eso logran, Como el con motor esas de los técnicas, coches, con esas técnicas logran una mayor aceptación de potencia de las bocinas. Ujú. O sea, si una bocina no tiene esas características de los hoyitos y el hoyito en el Los imán y todo eso, disipadores, ¿no? a lo mejor es de 100 watts, pero cuando utilizas las técnicas de hacerle hoyitos a las bobinas y tener ventilación en el imán y etcétera, a lo mejor esa bocina pasa a ser de 120, ya no de 100 watts, ya te aguanta 120, ¿no? O sea, es darle como un empujón hacia Para arriba, de un tantito, tanto por ciento así, y tanto- porque como ya no puedo crecer bobina por tamaño, por lo que sea, pues quiero darle un poquito más de aguante a la bocina, pues utilizo esas técnicas. Yo en realidad no sé si eso perjudica al audio, pues no, la verdad no lo sé, pero pues No, Ah, pero entre más eficiente es la bocina, mejor, más fiel va a ser eso sin duda, ¿no? ujú. O sea, una Sí, bocina la mejor bocina, que se calienta, que se atora, que después de 3 horas empieza a frenarse, ¿verdad? ujú, Pues ahí está la pérdida. Ujú. O sea, toda la gracia de la... Entonces podríamos decir que la gracia entre el hi-fi y el equipo Vulgaris, ¿no? Normal, equipo vulgar, el equipo El equipo normal. Vulgaris, Común. común, Ajá. es la eficiencia que da, ¿no? En todo, o sea, en la fuente Sí, todo eso se conmutada, traduce en eficiencia. en Exacto. transmisión de señal, en proceso de señal, en la bocina, en los conectores de la bocina, en el disipador de calor de la bocina. Y al fin de cuentas, todo eso junto se suma y te da high fidelity, ¿no? Que es lo que Ajá. quiere decir high Inclusive hoy en día, Oscar, ya ves que ya en hi-fi y en high-end ya se está utilizando clase D con fuente conmutada. Así es. Antes no se valía por la conmutación que causaba distorsión, Ajá. por la construcción de la señal, ¿no? O sea, Así la es. digital. Sí, lo que Y- pasa es que un amplificador clase D es una onda cuadrada que va construyendo la senoide a pasos. Ujú. Pero hoy en día ya la sofisticación de los clase D ya ha invadido el mercado del hi-fi y también el mercado del high-end. Por ejemplo, Y- en el Auditorio Nacional tienen L Acoustics y es Ujú. un equipo high-end de alta potencia y lineal. Es el Sí. Ajá, 302. y lineal, con bajos cardioides. Y la amplificación es 100% clase D con fuente conmutada. Ujú. Porque hoy en día las fuentes conmutadas y los amplificadores más clase D son eficientes. cada vez más eficientes y más fieles y ya pierden menos armónicos cada vez. Ujú. Porque la tecnología va, Sí, va incrementándose. claro. ¿no? avanzando. Ajá. Antes no se valía tener clase D en hi-fi o en high-end, ¿no? Hoy en Sí. día sí. Sabes que también hay mitos y mil cosas alrededor, ¿no? Ujú. O sea, Hay muchas. como el cuento este de que si, ¿qué suena mejor? ¿Un vinilo que un CD? Ajá. ¿No? Y todo el mundo dice, están los puristas que dicen, no, es que el vinilo no tiene comparación, Sí, sí, sí. ¿no? sí. Ah, Y sí. estamos los,
fríos y calculadores que decimos es que el CD no tiene ruido, ¿no? O sea, Y lo y puedes entonces- comparar realmente auditivamente. Sí. Porque en un vinilo se escucha hasta cuando una morinita de polvo cae. Suena. Claro, pero entonces yo me puse a reflexionar al respecto y llegué a la conclusión de que hay un detalle que nadie ha tomado en cuenta, güey. Te voy a platicar mi conclusión. Es que no es que el vinilo suene mejor o suene peor, ¿no? La onda es análoga, que viene del griego y que quiere decir similar, ¿verdad? Es una copia de la onda eléctrica que se grabó en cinta en los años anteriores y que ahora se graba en digital o sea que eso quiere decir que se va a digitalizar y queda igual. Sigue siendo análoga, ¿no? A la hora de reproducir, todo es análogo. Sí, ya al final Análogo. siempre es Todo análogo es- porque si no, no lo podemos escuchar. Es eléctrica. Nosotros no oímos digital. No, Oímos análogo. Eléctrica que se va a convertir en aire. Ajá. Entonces, nadie se puso a pensar que desde que las hicieron eléctricas los tocadiscos hasta que los descontinuaron, son 100 años de desarrollo tecnológico. 100 años. Pues sí, ¿no? O sea, Edison inventó... inventó la grabación en 1888. Después se fue a poner el alumbrado público del Manhattan Park y después regresó a terminarlo. Y ya le habían Y lo puso en robado. corriente directa. Ya lo había... Sí, ya lo canijo. había- no, Lo pero puso en era corriente de directa. cuerda. El primero era de cuerda, Sí. ¿no? En su cilindrito, Edison Ajá. Talking Machine. Luego, Emily Bernier inventa el formato disco Es El disco acetato. también, en disco vinilo. En Que vinilo. que es un caracol, ¿verdad? En donde le cabía bastante más, que se lo roba a Edison, pero ella lo patentó. Y después se asocia con Victor y forman RCA Victor. Oh, Entonces, ya. Edison forma Columbia, la disquera Columbia, que fue un monstruo Ujú. durante años, y RCA Victor, con sus fonógrafos. Y después de 20 años ya hay electricidad y todos quieren eléctrico y inventan los transistores y los radios y todo eso. Digo, no, los bulbos Los bulbos. y los amplificadores y los parlantes, ¿no? Para los años 60, esa tecnología evolucionó un montón. Llegamos a discos de 33 minutos, cuando antes eran de solo 15 o 10. Y mejora y mejora y mejora, y la grabación y la cinta magnética y lo que quieras. Y la calidad de los preamplificadores, de los tocadiscos, llegó a ser muy sofisticada. Cosas de clase A en esas pastillas Audio-Técnica para DJ, ¿no? Para el tocadiscos. tocadiscos. Y ahí hay una tecnología incomparable que se evolucionó hasta los fines de los 90s y que todavía hay Todavía mucho hi-fi ahí en los preamplificadores del tocadiscos y en todos lados. Ujú. Y cuando aparece el iPod, toda esa tecnología No. se va a la basura, ¿verdad? Y le ponen un reproductor de señal de 3 pesos a los teléfonos y a los iPods y todo. Y pues claro, no suenan igual, Ujú. ¿verdad? Pues Ujú. no. Que una tocadiscos con preamplificadores clase A, súper desarrollado durante 100 años, contra un CD del más chingón que quieras, chino, Ujú. que traen los preamplificadores ahí de cuarta, de chipsito chino, así. Ujú. Y entonces ahí se perdió la señal. Pero cómprate un CD, un reproductor de CD digital de alta calidad. De alta gama. De alta gama, un high-end, ¿verdad? por así decirlo. Ujú. Y por supuesto que va a sonar mejor que un disco. de Pero decías vinilo, hace güey. rato que hay algo que nadie había tomado en cuenta. Eso. Eso que te estoy diciendo, o sea, los Ok. preamplificadores de los La tocadiscos calidad de los amplificadores. del TEAC, del aguja, Pioneer, todo. del que quieras, ¿no, Marantz? Tascam. Todos los son de primerísima hasta 1987, 86. Pero hoy en día está regresando la tornamesa, ¿no? El tocadiscos ahí sigue, se O quedó. sea, regresa la tornamesa porque yo cuando compré mi equipo high-end me mostraron una tornamesa Cambridge y una tornamesa Macintosh. La tornamesa Macintosh tenía un precio de 180,000 pesos. Dije,
Mexicanos. ¿De qué está hecho? ¿De qué está hecho? Sí. Pues Que de tiene la queso. mejor pastilla, o sea, la pura pastilla valía como 25,000 pesos, la pura pastilla. Sí, te creo. Ajá. Es que había mucha tecnología ahí, te digo, lo, Ujú. lo hicieron Gradiente, Pioneer, todos los tocadiscos Todos los que antiguos sacaron tocadiscos. suenan brutal nada más por eso, ¿no? Sí. De todos modos, a la hora de poner la aguja se oye. Sí, Se oye sí el- se escucha. Fíjate que Sí, pero eso allá es en... Y inevitable. hasta se mueven los parlantes, ¿no? Sí, 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 de los subsónicos, De ¿no? De los- los del ruidito. del ruidito que da. del- Fíjate que cuando fui a Plaza Antara a comprar mi equipo high-end, tuve la oportunidad de escuchar la tornamesa Macintosh con un equipo Martin Logan y un amplificador Macintosh. El amplificador cuesta 350,000 pesos de 200 watts por canal. Imagínate la construcción que tiene para costar eso, ¿no? Y las escuché en unas Martin Logan que son, ¿cómo se llaman estas, Oscar? Electrostáticas. Y con un vinilo de Pink Floyd. Una canción que me sé súper bien, yo ya sé cómo se escucha. La escuchamos y el escuchar el vinilo es increíble. 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 De hecho, el siseo, ¿cómo se le llama ese ruidito de la aguja? Que no viene del sonido natural, Se llama sino... ruido. Bueno, ruido. Insoportable. Pues hasta ese se oye bien. Hasta eso se oye Hasta ese se bonito, oye güey. bien. Definición de ruido, Ajá. algo que no debe de Sí, sonar. Lo que entonces, no pues que queremos. no deseamos, exacto. yo me fui de espaldas cuando escuché el disco de Pink Floyd, que se consigue en Amazon, vale como 1,000 y tantos pesos. Y luego nos pasamos a la sala de Kef con un amplificador de la marca NAD, clase D con fuente conmutada, igual de 200 watts por canal y unas torres Kef de $500,000 pesos. Y ahí escuchamos ¿El mismo disco? FLAC, son archivos FLAC, El Escuchamos- formato digital, formato digital. FLAC. así FLAC, ese, pero no es el más alto, ¿verdad? Hay más No, ese altos ya que el es FLAC, alto. Pues el que le seguiría de ese sería el WAP. el WAP. El WAP Bueno, de no FLAC, sé si era FLAC o WAP. porque el WAP es el que tiene menos pérdida todavía que el FLAC. Ah, ¿Pero ok. WAP de qué tamaño? ¿De 48 o de 96? No, el más alto. Bueno, ahí hasta 300, no sé qué, ¿no? Ujú. Bueno, Sí, la porque cosa es superior que todavía es. la cosa es que nos pasamos a la sala de al lado, pusimos la misma canción, pero con un amplificador clase D con bocinas Kef y un formato de estos, ¿no? Digital. Ujú, digital. También la experiencia es increíble. Pues sí. Increíble. Cada quien tiene, yo diría que no es uno mejor que otro. Cada quien tiene lo No, suyo. en ese nivel sí, porque estás hablando que te pusieron un tocadiscos de los buenos con Bueno, todo escuchaste bueno ambos, ¿no? y te pusieron un digital de alta resolución en un equipo de alta resolución. Pero si tú pones el digital en tu teléfono, ¿verdad? Pues va a sonar horrible. O sea, yo lo que digo es eso, en un reproductor de estos portátiles o un CD de esos cualquiera, la calidad de los procesadores no es la misma Ujú. Ah, que no. una tornamesa del año que quieras después de los 70s, ¿no? O sea, en los 70s ya cuando el estéreo ya fue una realidad y ya está integrado, aceptado y por todos, y empezaron de veras a hacer hi-fi, ya que resolvieron el calentamiento de bocina y partieron la vía en 3 vías y... ¿Sabías que existían antes de las bocinas de ferrita, o sea, la bocina convencional, la que conocemos? La primera bocina que se desarrolló era una que se llama bocina de campo, porque antes no sabían cómo magnetizar la ferrita. O sea, te hablo de épocas muy, ¿Y muy cómo pasadas. funcionaba? O sea, Entonces, ambas eran bobinas, Lo ¿no? que hacían era el Son imán, lo dos. hacían con una bobina Mm. conectada a un transformador. O sea, eran O sea, de condensador, pues. No, un no, electroimán. era un electroimán. electroimán, Era un sí. electroimán. Era un electroimán con su bobina normal y su núcleo y todo, pero era un embobinado que iba a un transformador y ese transformador iba al enchufe de la corriente. Y después al, Ajá, al- al- al megáfono. y ¿no? luego al megáfono y se movía la bobina excursionaba, pero siempre el ruido de 60 Hz. Bzzz. Y no se podía quitar y así se No. tenía que aguantar la gente, escuchando el ruido En de ese 60 Hz tiempo. bzzz, en ese tiempo. Y hasta después que empiezan a magnetizar las ferritas es cuando lograron quitar el ruido. Y aparte lograron magnetizar las ferritas permanentemente. O
O sea, una ferrita te dura Toda décadas la vida, magnetizada. O sea, una vez que se alinean las moléculas para que vuelvan a su estado original desorganizado, es muy, muy complicado. Tienen que pasar demasiadas décadas, no sé cuánto, Por eso para la que carga vaya. es permanente Sí, por prácticamente. eso se le llaman imanes permanentes. O sea, Muy está interesante esto. buenísimo. Bueno, yo cierto. creo, ¿cuánto llevamos? 1:30. Bueno, vamos a terminar aquí. Y pues amigos, vamos a hacer una segunda parte. Denle like al Esperen. video. Esperen la segunda parte. Esperen la segunda parte, porque en la segunda parte ya vamos a hablar un poquito de cosas más técnicas, pero Prácticas. entendibles, traducidas al público que no tiene la formación. Por eso nosotros vamos a intentar hacer una traducción al lenguaje coloquial para que se entienda. Ya le vamos a entrar en el segundo, ya en cosas más específicas como Más. cálculo de baffles. Vamos a hablar de high-end, Ujú. muy, muy Más. profundo. Y de mi parte, pues vamos a hablar de cómo se construye una fuente conmutada y por qué no le deben de decir clase D de desechables. Sí, Está porque bien, hay- también la estructura de cómo es el amplificador, el clase D, ¿no? sí, Para que vamos a también- hablar de cómo está, cómo se, cómo- en palabras que ustedes entiendan de cómo funciona una etapa de potencia, tanto de audio como de fuentes switchadas o conmutadas, ¿no? Sí. ¿Y cuál es la ventaja entre una y otra? ¿Y cuál es la Pues nomás ventaja? el peso ya con eso. No, pues ya con el peso, Ya ¿no? con eso ya es ¿Cuál es la ganancia. ventaja y desventaja de tener un transformador toroidal y una fuente conmutada? Porque todavía hay mucha gente, pero mucha gente, que piensa que el transformador toroidal es indestructible, que es lo mejor que hay, cuando la realidad no es cierto. Y es La el realidad no menos es cierto. es el El que tiene transformador menos toroidal eficiencia, ¿no? es mucho menos eficiente, no tiene regulación, produce calentamiento, Ujú. pero eso sí, como es puro fierro con cobre, pues no se quema, no es tan fácil quemarlo. Esa es su gran Esa es su ventaja. gran Esa sí es ventaja. una Esa es su ventaja. gran Es ventaja. de Sí, pero todas las aguante, otras, ¿no? ¿no? O Ajá. sea, ahorita cargué un Crown de los 90s y pesa 38 kilos. No, Aparte que también te rompe la columna. no, sí, te La haces espalda. pedazos. No, y la verdad los amplificadores que traen transformadores toroidales a 60 Hz son buenísimos, o sea, no digo que no, o sea, los de la vieja escuela están enamorados de ellos, ¿no? No cambian sus amplificadores no. con transformador Sí, pero toroidal. no los cargan, los tienen allí guardados en su No los mueblecito usan. y todo. No, sí los usan, pero no los transportan. Bueno, más bien no los mueven. Sí, ya quiero Bueno ver amigos, que- entonces esperen la segunda parte porque ya le vamos a entrar a los fierros directamente, pero todo traducido para que ustedes lo entiendan. Denle like al video, compártanlo por favor, no les cuesta nada, nada más es dar un clic y síganos en nuestras redes sociales. Redes sociales, Oscar. Pues ¿Y ahí canal? está mi canal de YouTube, que es Oscar Sony. También tengo mi página que es Equipos de Audio de Oscar Sony en Facebook. Y el grupo de audio, Equipos Hi-Fi y High-End. Así se llama el grupo de Facebook. Bueno, denle like también a sus redes de Oscar y La Omar. La mía Omar. es una página en Facebook que se llama Sierra Audio Systems. Ah, mira. Ujú. Y tenemos renta de sonido y diseño e instalaciones. ¿Y dónde te pueden contactar o cómo te pueden contactar? Pues me pueden por- hablar ahí en Facebook, Facebook. con Sierra Audio Systems Ok. y ahí les contestamos. Y y te digo, hacemos renta de sonido para concierto chico, mediano y grande y diseño personalizado. Y con amplificadores de es equipos Scrander. de sonido. Y Y estamos equipos- usando Scrander para potenciar nuestros diseños porque ha resultado bastante efectivo. Muy bien, Así es. excelente. Bueno, pues muchas gracias amigos, denle like al video y nos vemos en la segunda parte. Gracias.